se decide realizar una TEM abdominopélvica contrastada. Vamos a ver el hallazgo. Ese es el hallazgo del paciente. Mírenlo bien. Vamos con la clasificación y regresamos para que me digan el grado. Esta es la clasificación de la AAST para trauma renal. Grado 1, un hematoma subcapsular y o contusión parenquimal sin laceración. En el grado 2 tenemos un hematoma perirrenal confinado a la fascia de Gerota o una laceración parenquimal menor o igual a 1 centímetro de profundidad sin extravasación urinaria, ¿ya? O sea, no llega al sistema colector la lesión, se queda en el parenquima renal. Grado 3, laceración parenquimal mayor de 1 centímetro de profundidad sin compromiso del sistema colector o extravasación urinaria. O cualquier lesión en presencia de lesión vascular renal o sangrado activo contenido dentro de la fascia de Gerota. En el grado 4 presentamos una laceración parenquimal que se extiende dentro del sistema colector con extravasación de orina. Acá hay una importante separación, ¿no? A partir del grado 4, las lesiones ya pueden comprometer el sistema colector, por lo tanto puede haber extravasación de orina. Otro ejemplo de grado 4, laceración de pelvis renal y o disrupción ureteropélvica completa, sangrado activo que va más allá de la fascia de Gerota hacia el peritoneo o retroperitoneo. No se olviden que los riñones son órganos retroperitoneales, por eso mencioné aquí que el sangrado puede ir hacia el retroperitoneo, o infarto renal segmentario o completo debido a trombosis de los vasos sin sangrado activo. El trauma también puede producir trombosis, ¿ya? No solamente las típicas lesiones, hematomas o desgarros, sino también trombosis, ¿no? Y esa trombosis puede generar infarto renal. Y el grado 5, laceración de la arteria o vena renal principal, de vascularización renal con sangrado activo, o rotura renal con pérdida de la anatomía del parénquima renal identificable. Vamos con algunos ejemplos. Estos son ejemplos. Acá un ejemplo de grado 1, que es un hematoma subcapsular sin laceración. Un hematoma pequeño subcapsular, grado 1. Ejemplos del grado 2, tenemos aquí esta laceración menor de 1 centímetro de profundidad. Ya es una laceración, sin embargo es una laceración poco profunda, ¿no? Hasta 1 centímetro de profundidad podría tener. O tenemos este otro ejemplo que nos habla de un hematoma perirrenal. Este es un hematoma perirrenal, pero está confinado a la fascia de Gerota, o sea, está dentro de la fascia de Gerota, no se extiende más allá. En el grado 3 tenemos esta laceración mayor de 1 centímetro de profundidad, pero que no llega al sistema colector, ¿no? No hay compromiso del sistema colector. A diferencia del grado 4, como lo mencionamos, en el que tenemos una laceración, pero que se extiende dentro del sistema colector. O sea, ya llega a la pelvis renal. Llegó el sistema la laceración a la pelvis renal. Así que puede haber, en este caso, extravasación de orina. Y acá tenemos otro ejemplo del grado 4, que es un infarto renal. Miren, esta zona marcada como negruzca, pues es un infarto renal segmentario por trombosis. El trauma contuso probablemente generó trombosis de los vasos principales y un infarto segmentario del riñón. Grado 4 también, ¿no? Dentro del grado 4 podemos tener este tipo de lesión o este tipo de lesión. No siempre es la misma. Y dentro del grado 5 acá pues tenemos una devascularización renal completa, ¿no? Por ejemplo, se lesionó la arteria renal principal. Sangrado activo, profuso y riñón sin vascularización. Está devascularizado. Eso es el grado 5. Entonces ahora menciónenme ustedes qué grado
que es el que se muestra en el caso clínico. A ver, por ahí me ponen grado 4. ¿Qué más? Grado 4. Grado 4, grado 4. Muy bien, todos grado 4. Están muy bien, chicos. Sí, es un grado 4. ¿Alguien me dice por qué es un grado 4? ¿Por qué es grado 4? Afecta el sistema colector, correcto. La laceración ya llegó al sistema colector y lo que están mostrando las flechas rojas es extravasación de orina. Ya, claro que sangre y orina, pero también orina. O sea, ya se está saliendo la orina, se está fugando del pelvis renal. Entonces es un grado 4. Si eso no fuera orina y solamente fuera sangre, lo que vemos, también fuera un grado 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya salió de dentro del espacio del parénquima renal y de la fascia de Gerota y ya está en el retroperitoneo. ¿Ya? Eso es el retroperitoneo. Muy bien. A ver, alguien mencionó que se consideró como un infarto. Ya no es un infarto como tal, no es un infarto renal. En este caso lo que vemos es la salida de orina y de sangre, ¿ya? Es una extravasación de orina. Miren cómo está aquí el sistema colector, ¿no? Y es la misma densidad de lo que ya encontramos afuera. Miren este sistema colector que tiene sangre y orina y lo que está por fuera es sangre y orina, ¿ya? Era 4 por ese motivo. Vamos a ver algunos hallazgos comunes a lesiones de diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, el hemoperitoneo, ¿no? ¿Qué significa hemoperitoneo? Presencia de sangre libre en la cavidad peritoneal. Sabemos que es un hallazgo anormal, ¿no? En la cavidad peritoneal no encontramos sangre de forma normal, entonces sangre libre en cavidad peritoneal. Puede ser traumático o no traumático, ¿cierto? Hay algunas, por ejemplo, algunas roturas hepáticas espontáneas, pero no es el caso de hoy, lo que estamos hablando hoy día es de trauma. Entonces, eh, traumático es más frecuente también. Diferentes lesiones viscerales pueden causar hemoperitoneo, correcto. ¿Ya? Las vísceras más afectadas por trauma abdominal cerrado, por ejemplo, son el vaso, el hígado, el mesenterio y el riñón. Vaso, hígado, mesenterio y riñón. Entonces, aquí hablamos de densidad, por ejemplo, densidad de la sangre en la tomografía de más 50 hasta más 70 unidades Hanfield. Las unidades en las que se mide la densidad en las tomografías son las unidades Hanfield. ¿Ya? Tenemos desde la densidad 0, que es el aire, y la densidad más alta, que es el hueso, ¿no? Dentro de las estructuras normales, el hueso tiene la densidad más alta. El aire se ve negro y el hueso se ve blanco. Si queremos hablar incluso de mayor densidad, a veces tenemos el metal, ¿no? El metal se ve blanco, muy blanco e incluso con destello, ¿ya? Y dentro de este espectro entre negro y blanco tenemos un sinnúmero de estructuras y de contenidos y de secreciones que nos pueden dar una escala de grises, ¿no? Y cada una de estas va a tener su valor en unidades Hanfield. Aquí tenemos ejemplos de hemoperitoneo.
Miren ustedes, la figura A está marcada por asteriscos, lo que está alrededor del hígado. Esto es hemoperitoneo. Todo esto es hemoperitoneo. Es sangrado que se extiende más allá del parénquima hepático. No es un hematoma, ¿ya? No es un hematoma subcapsular. Esto está por fuera, esta sangre está por fuera del hígado. ¿Cómo me puedo dar cuenta fácilmente de eso? Mi hígado no está lesionado, ¿no? La lesión proviene del vaso. O sea, esta sangre que yo tengo por acá es la que se está saliendo de la lesión esplénica. También tengo hemoperitoneo por acá. O sea, es una lesión esplénica considerable. Tengo líquido libre por acá. Tengo líquido libre por acá. Acá lo van a ver también. La A es una tomografía sin contraste y miren, esta C es una tomografía contrastada, ¿no? Se dibuja un poco mejor incluso. Este asterisco es líquido de sangre. Estos son ejemplos de hemoperitoneo. Acá tenemos otro ejemplo. Este sí es ya de una lesión hepática como tal. Miren la L, nos habla de la laceración, ¿no? Es una laceración mayor de 3 centímetros que me está causando hemoperitoneo. ¿Qué grado sería esta de lesión hepática? A ver, chicos, ¿qué grado sería esta de lesión hepática? Ahora vamos con las respuestas. Grado 2, grado 2, grado 2. Ya, grado 2. La mayoría pone grado 2. Por ahí pusieron grado 3. Ya, grado 3. Bueno, esta vez nadie la atinó. Esta lesión con sangrado que se extiende más allá, sangrado activo que se extiende más allá de la cápsula y va hacia el peritoneo, nos habla de grado 4. Todo esto es hemoperitoneo. Y miren, incluso la sangre no solamente se queda en ese lado, sino que de acuerdo a su volumen se va distribuyendo por la cavidad. Y miren, tenemos sangre alrededor del vaso, sin que el vaso esté lesionado, ¿no? Esta no es una laceración esplénica, es un trauma hepático, es una laceración hepática por arma blanca. O sea, ha lesionado directamente el hígado. Pero la sangre ya por su volumen se está distribuyendo entre la cavidad y encontramos sangre alrededor del vaso. Imagen típica de hemoperitoneo. ¿Qué otro tipo de estructuras anatómicas diferentes a las vísceras sólidas podrían originar hemoperitoneo? Ya vimos que lesión de hígado puede producir hemoperitoneo, lesión de vaso también, una lesión renal puede producir sangre en el retroperitoneo o en el peritoneo. ¿Qué otro tipo de estructuras que no sean las mencionadas o que no sean vísceras sólidas pueden originar hemoperitoneo? Vamos a ver tus respuestas. Vasos, ya, correcto. Vasos sanguíneos, trauma vascular, sí, grandes vasos. Ya. Estómago no mucho, ya. O sea, si hablamos de lesiones de vísceras huecas por trauma, el sangrado es mínimo. ¿Ya? Lo que más produce una lesión de víscera hueca. Desgarro de mesenterio, correcto. Desgarro de mesenterio.
ser hemoperitoneo. Tenemos otra lesión u otro hallazgo. Este es un hallazgo, ¿no? Otro hallazgo típico en trauma, el neumoperitoneo. Me dijeron también ruptura uterina. Sí, no es muy frecuente en trauma, la verdad que es muy raro en trauma, pero de ser el caso, sí podría originar. Sin embargo, el útero es una víscera sólida, ¿no? Estamos a la pregunta era diferente de las vísceras sólidas, pero eh, está bien la mención. O no traumática, correcto. Por ejemplo, dentro de las no traumáticas tenemos una perforación de úlcera péptica, tenemos una perforación de ilion, ¿no? Por tifoidea. En este caso, estamos hablando de trauma y las lesiones traumáticas de intestino también son bastante comunes. ¿Ya? ¿Qué es lo que indica el neumoperitoneo? Perforación de víscera hueca. ¿Ya? Si ustedes en el contexto de trauma ven en su imagen tomográfica neumoperitoneo, entonces dense cuenta que eso es una perforación de víscera hueca. Podría ser estómago, podría ser intestino delgado, podría ser eh, colon, pero es una perforación de víscera hueca. ¿Ya? ¿En qué otros hallazgos clínicos podrían sospechar de lesión de víscera hueca? Cuando el paciente tiene el, la huella del cinturón de seguridad. ¿Ya? Cuando su paciente tiene huella del cinturón de seguridad, piensan que puede tener una lesión de meso o de víscera hueca. ¿Ya? ¿Por qué? Mecanismo de aceleración, desaceleración. La densidad de la sangre, aquí no era de la sangre, sino del aire, densidad del aire en tomografía es hipodenso, menor de 1000 unidades Hounsfield, ¿no? O sea, perdón, no menor, sino menos 1000 unidades Hounsfield. Esa es la densidad. Hablamos que la sangre era más 50, más 70. El aire es menos 1000 unidades Hounsfield, o sea, se ve negro. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren lo que señalan las flechas rojas. Este espacio negro que está señalando mi cursor, eso es el aire. Así se ve el aire en una tomografía. Y este hallazgo obviamente no es normal. Aquí esto es un... y un corte sagital del otro lado. Miren esto, lo que señala mi cursor. Todo esto es aire libre. Aquí también me dirán, ¿y estas imágenes que se ven como aire? Sí, eso también es aire, pero esto está contenido dentro del intestino, ¿no? Esto es aire dentro del intestino, que es normal. Lo anormal es que esté libre en la cavidad, por fuera del intestino. Eso es lo normal. Aire libre, neumoperitoneo. Aquí podemos ver la diferencia. Por ejemplo, miren, este es intestino y tiene aire por dentro, pero esto que señalan las flechas es aire por fuera. Esto es neumoperitoneo y miren incluso acá. Esto se llama neumomediastino, ¿no? Hay aire en el mediastino, en el pericardio. Así como puede haber también neumotórax, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, quiero que me hagan alguna consulta. Escríbanlo. Si gustan, háblenlo. Y si no, escriban en el chat alguna duda o alguna consulta que tengan acerca del tema, acerca de lo que hemos hablado.
quizá quedó por ahí algo que reforzar. Las clasificaciones, obviamente, para que sepan cada una de ellas tendrían que estar revisándolo y estar en contacto frecuente, ¿no? Para que sepan cuándo es cuándo. Pero lo importante es que aprendan a diferenciar la anatomía normal de la que se presenta o las lesiones que pueden presentarse en un trauma, ¿no? Cómo se ve un hematoma hepático, cómo se ve un hematoma esplénico, cómo se ve el hemoperitoneo, cómo se ve el neumo. A ver, espero un rato sus dudas o sus consultas. Sí, el doctor mencionó que los órganos que más sangraban eran tres: hígado, vaso y ¿cuál más? Ya, dentro de las vísceras sólidas, hígado, vaso y riñón, ¿ya? Pero antes que el riñón, sangra, o bueno, hay algunas estadísticas, sobre todo latinoamericanas, que antes que el riñón está el mesenterio. Siempre ha habido un poco de discusión acerca de cuál es el órgano más afectado por trauma abdominal cerrado. Estaba entre hígado y vaso. Hay algunas series nacionales que les hablan de hígado. Sin embargo, en la ATLS dice vaso. ¿Ya? O sea, mundialmente es el vaso. El vaso es el que más sangra. Luego está el hígado. Si solamente hablamos de vísceras sólidas, el tercero sería el riñón. ¿No? Pero antes del riñón, el mesenterio. Sin embargo, el mesenterio no está considerado como una víscera sólida. Y dentro del trauma abdominal penetrante, lo que más se lesiona es el intestino delgado, luego el hígado, luego el colon, luego estructuras vasculares y estómago. De las vísceras huecas que generan hemoperitoneo, ¿cuál es el que ocasiona menor grado que es difícil identificar? Mm, Dentro de las vísceras huecas. Ya, lo que pasa es que, como les digo, las perforaciones de vísceras huecas ocasionan, si ustedes ven una tomografía donde haya una perforación de víscera hueca, van a ver líquido libre, pero este líquido libre generalmente o casi siempre o siempre corresponde al contenido de esa víscera hueca. Por ejemplo, si tengo una lesión de ilion o de yeyuno, lo que voy a ver va a ser líquido libre, pero ese líquido libre es líquido intestinal, contenido intestinal. O sea, el sangrado que me va a ocasionar el, el, el intestino o el vaso o el colon lesionado es mínimo, ¿ya? Lo que yo encuentro sobre todo es contenido intestinal, ¿ya? El contenido de la víscera hueca. Eso es lo que voy a encontrar principalmente en las perforaciones de víscera hueca. Hemoperitoneo como tal, no mucho, a menos que se haya lesionado el meso, ¿ya? Si es que se ha lesionado el meso, entonces sí voy a encontrar sangre y contenido intestinal. Pero si solamente está lesionado el intestino y el meso no sangró, se lesionó el meso, pero quizá tiene un hematoma, una trombosis focal, pero no sangró, entonces lo que yo voy a encontrar es líquido intestinal. Por ejemplo, hace poco, bueno, no hace poco, hace un par de meses, nos llegó un paciente referido con un trauma abdominal cerrado por agresión por terceros, que tenía mucho líquido libre en la ecografía, ¿no? Ese paciente no fue sometido a tomografía porque tenía indicación de la parotomía, ¿ya? Ustedes van a tener en trauma dos indicaciones claras de la parotomía. Uno es inestabilidad hemodinámica y la otra es signos peritoneales. Si su paciente tiene inestabilidad hemodinámica después de la resucitación inicial o signos peritoneales, el manejo es quirúrgico, ¿ya? Entonces este paciente tenía signos peritoneales. En la ecografía que le hicimos rápidamente en la emergencia, abundante líquido libre. Entramos a sala y lo que tenía era una perforación de ilion, una perforación de ilion con abundante salida de contenido intestinal. No tenía sangre, ¿no? No era sangrado, o sea, habrá sangrado, pero como les digo, ínfimo. Entonces, lo que más hay, las perforaciones de víscera hueca, es contenido intestinal.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si es que ya no hay ninguna consulta, la exposición la van a encontrar en el EVA. Espero que les haya resultado útil, que les genere curiosidad para poder revisar algunos otros casos y sobre todo imágenes acerca de trauma abdominal eh, visceral y cómo se ven estos hallazgos en la tomografía. ¿No? Nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Muy amable, doctor. Gracias.